2. Aquí es donde manufacturamos las medicinas. El sexto taller que visitaron tenía las paredes pintadas de blanco y recordaba un hospital. Al otro lado de la pared de vidrio se veían varios hombres y mujeres trabajando con tubos de ensayo y centrifugadoras. Por sus movimientos se adivinaba que eran veteranos en aquellas tareas. Parecían bailarines llevando a cabo con pasión una compleja danza. Observándolos con orgullo, el guía del grupo de visitantes explicó: aquí se preparan y se desarrollan medicinas para uso médico e industrial. Son artículos que arriba no pueden preparar. Ahora mismo estamos trabajando en un pedido de vacunas para el sarampión para arriba. Ya lo he comentado en la sala de robots de antes, pero se ve muy poca gente trabajando en estos laboratorios, expuso vagamente Esther. Detrás de la monja, el sacerdote de cabellos plateados permanecía extrañamente taciturno. Era probable que fuera por efecto de las heridas que aún le dolían. El adolescente delgado tampoco había abierto la boca y llevaba todo el rato agarrado con fuerza a la manga de Esther. Llena de entusiasmo, la joven se dispuso a responderse a sí misma. 1, 2, 3. No hay más que 4 personas al cargo del manejo de toda esa maquinaria. ¿No tenéis muchos accidentes? ¿Verdad que para preparar las medicinas se usan gases tóxicos? ¿No es peligroso? No hace falta preocuparse por eso. Al contrario que en las fábricas de arriba, aquí todo el trabajo lo llevan a cabo máquinas. Excepto las tareas extremadamente delicadas, nuestro trabajo se limita a supervisar lo que hacen las máquinas. Los hombres y las mujeres del otro lado del cristal se habían dado cuenta de su presencia y habían levantado la mirada hacia ellos. Sin dejar de trabajar, les dedicaron una sonrisa tímida. El líder del gueto los saludó con la mano y prosiguió: nuestra población es muy reducida. En el gueto viven actualmente 104 personas, de las cuales 27 aún no han despertado y 3 están en pleno proceso. Solo hay 74 personas que han despertado completamente, como yo. Vaya, 100 más Usla, repitió Esther, aunque por su tono no podía adivinarse si lo consideraba un número elevado o reducido. El gueto no eran más que una serie de pasillos con puertas, que más bien parecían compartimentos industriales. Sin embargo, se veía que sus habitantes hacían todo lo que podían por darle un aire habitable, manteniéndolo limpio, sin una mota de polvo, y dibujando motivos decorativos en las paredes con pintura fluorescente. Andando con cuidado para no pisar los dibujos del suelo, Esther intentó pensar en el significado de los números que había oído. Generalmente, se decía que un solo Masusla valía por 100 soldados completamente armados. Aplicando aquello de la manera más sencilla, resultaba que en los subterráneos se concentraba una fuerza equivalente a la de una brigada de pequeña escala. Por supuesto, no podía compararse con el ejército de un estado, pero era más que suficiente para mantener el orden público. Por otra parte, por lo que había oído, los Masusla del gueto se dedicaban todos a tareas científicas y no tenían ningún entrenamiento militar. Claro estaba que en un combate 1 a 1 la fuerza de un Masusla superaba en mucho a la de un humano, pero si no tenían experiencia ni entrenamiento en combate de masas no podían esperar enfrentarse a un ejército bien pertrechado. Fuera como fuera, era evidente que históricamente las reinas de Albión habían sabido valorar sus elevadas capacidades técnicas. En la sociedad humana, solo el Vaticano poseía tecnologías y sistemas que pudieran rivalizar con los suyos. Estaba muy claro porque durante todos aquellos siglos las reinas de Albión no habían querido deshacerse de ellos. Bueno, pues con esto ya os he enseñado más o menos todos los trabajos que hacemos, dijo Berjal, con rostro satisfecho, mientras los 3 visitantes miraban fascinados al otro lado del cristal. Después de echar una mirada a su reloj de bolsillo, preguntó en tono formal: ¿seríais tan amables de acompañarme de vuelta hacia las habitaciones? Quizá podamos tomar un té. Pronto se hará de noche. En cuanto se haya puesto el sol me comprometo a haceros llegar arriba sanos y salvos. ¿Un té? Os agradecemos mucho el gesto, pero no sé si podemos permitirnos pasar mucho tiempo. Esther torció la cabeza. Se suponía que Mary estaba al corriente de que se encontraba allí, porque Berjal se lo había comunicado. Tenían que confiar en que ella fuera capaz de llevar bien la situación en palacio para que no se produjera demasiado revuelo. El problema era, claro, la presencia de la Inquisición. Si se enteraban de la desaparición del Papa, las cosas se pondrían muy feas. Si casualmente descubrían la existencia del gueto, la situación sería terrible. Pero ya que estamos aquí, me gustaría hablar un poco más con vos. Además, quién sabe si el asesino de antes sigue merodeando por ahí. ¿Qué hacer? Santidad, ¿qué os parece? Sí. Respondió apresuradamente Alessandro. Como tampoco tenía más información que Esther para tomar una decisión, se limitó a sentir débilmente: lo que te parezca, Esther. Lo de Ich,
Dejo en tus manos, de verdad. En ese caso, tomaremos al menos una taza de té antes de volver. ¿Os parece bien, padre Nictroa? Sí, a mí me da lo mismo, respondió el sacerdote, con aire ausente. Abel siguió al grupo en silencio y con expresión sombría. Qué raro, se dijo Esther. Normalmente habría saltado de alegría con la simple mención de algo de comer, y encima gratis. Y no solo con la comida. Con lo que costaba siempre hacerle callar y aquel día llevaba ya más de 1 hora sin abrir la boca. Aquello era muy extraño. ¿Os duelen todavía las heridas, padre? Preguntó la monja, con cuidado de no perder el ritmo que marcaba Berjal, que los guiaba con una vela por el pasillo. No hagáis más esfuerzos de los estrictamente necesarios, ¿de acuerdo? Si queréis podemos volver directamente a la superficie. No, ya que has venido hasta aquí con su santidad, será mejor que lo veáis todo antes de volver. El sacerdote hablaba con voz débil, pero con un tono serio, extraño en él. Sin cambiar la expresión lúgubre que llevaba todo el rato, comentó. Muy probablemente ni tú ni su santidad volveréis a tener una oportunidad como esta. Sería bueno que el Papa experimentara todo lo que fuera posible la situación de esta ciudad, pero, empezó Esther, sin saber muy bien cómo replicar. Alessandro parecía tan aterrorizado que era difícil pensar que se estuviera dando cuenta de lo que había a su alrededor. No era de extrañar, puesto que estaban en un nido de vampiros, que desde el punto de vista ortodoxo era lo más parecido al infierno. Casi deberían considerar milagroso que alguien tan pusilánime como él aún no se hubiera desmayado. Además, ¿podría evitar hablar de lo que habían visto allí cuando volvieran a la superficie? Cuando regresaran a Roma no era difícil imaginar que se le escaparía algo. Si llegaba a oídos de Francesco, las consecuencias podían ser horribles. Eso sería el fin de toda esta gente. Brigitte II había sido capaz de proteger el gueto con su célebre astucia. Puesto que la compasión gratuita no era nada típico en ella, no había duda de que si los había protegido era por beneficio propio. Fuera como fuera, era innegable que los Masusla le debían a ella su supervivencia. Ahora que su final estaba cerca, ¿quién podía decir si su sucesor seguiría el mismo camino? ¿Vería ese sucesor el valor que suponía el gueto? Así, serás la santa. Aquellas habían sido las últimas palabras de la amiga que había perdido aquel invierno. Sin embargo, ella seguía sintiéndose una pobre chica sin fuerzas. No servía más que de cartel propagandístico. Si Roma se enteraba de la existencia de aquella ciudad, no sería capaz de salvar ni a uno solo de sus habitantes. ¿Ocurre algo, Esther? ¿No tenéis muy buen color? No, no es nada, replicó Esther, ante la pregunta de Berjal, que parecía haberle leído los pensamientos. El conde de Manchester se la quedó mirando fijamente, como sorprendido por la violencia de su respuesta. Para destensar la situación, la monja tosió ligeramente y lanzó una pregunta sobre un tema por completo distinto. Por cierto, respecto a vuestra sed, ¿cómo controláis vuestra anemia? ¿De dónde sacáis la sangre que necesitáis? Vaya, veo que conocéis muy bien nuestra forma de vida. Berja la miró, como preguntándose por qué sabía una chiquilla como ella algo así. No era el tipo de cosas que conociera alguien que trabajara para el Vaticano, donde consideraban a los Masusla poco menos que demonios. Esther respondió, nerviosa. Es que, lo leí en un libro. Me impactó bastante y por eso lo recuerdo. Ah, ya veo. A ver, nuestra sed. Ese problema lo solucionamos comprando sangre regularmente de las clases bajas que viven arriba, en el East, explicó Berjal, mientras sacaba un pequeño paquete envuelto en celofán de la cubierta de su reloj de bolsillo. Se trataba probablemente del mismo concentrado de sangre que usaban en el Imperio. Haciendo que se transparentara contra la luz, comentó. Por supuesto, oficialmente lo compramos para fines médicos, para que todo permanezca en secreto. Hace unos 200 años intentamos desarrollar sangre artificial, pero no teníamos las instalaciones ni el presupuesto necesarios, y el proyecto acabó abandonándose. Para la cantidad de población que tenemos aquí, la producción de sangre artificial no compensa los costes. Ni siquiera en el Imperio, donde hay decenas de miles de Masusla. Además, a los de arriba les ayuda económicamente, o sea, esperamos contar con su ayuda en caso de urgencia. ¿En caso de urgencia? En caso de que tengamos que huir de aquí. O sea, si el Vaticano se entera de nuestra existencia, esperamos que Albión nos defienda, dijo Berjal, con tono serio, mientras cerraba el reloj y dejaba vagar la mirada. En ese caso, seguramente tendríamos que huir al Imperio. Pero está muy lejos. No sé cuántos podrían sobrevivir a un viaje así. Estaremos de suerte si llegan 1 o 2, de verdad. Respondió Esther,
recordando lo largo que era el camino hasta aquella tierra que había visitado una vez. Incluso teniendo el permiso del Vaticano para atravesar los territorios humanos, les había resultado un viaje muy duro. Siarasat, que había salido del imperio con la intención de llegar a Albión, había caído a medio camino. No solo los elementos, el mar, los desiertos, el sol, sino también los humanos hostiles que les rodeaban durante todo el viaje hacían que una expedición así fuera extremadamente arriesgada para los Masusla. Pensándolo así, hay que hacer todo lo posible para poder seguir viviendo aquí. ¡Qué duro! Vaya, nunca habría pensado que alguien del Vaticano se compadeciera de nosotros de esa manera. Pero tenéis toda la razón. Nuestra única opción está aquí. Verjal se volvió para mirar a la monja con una sonrisa de resignación. Por lo que le había contado antes, él había nacido 150 años atrás en el norte, en Oslo. Cuando le expulsaron de allí, huyó acompañado de su hermana hasta aquella ciudad. En Londinium se ganó el favor de la reina de entonces, la abuela de Brigitte II, y acabó recibiendo el encargo de administrar a la población masusla del reino. Por su porte y su perfecto acento de Kensington, parecía más típico de Albión que los propios caballeros oriundos del lugar. Se había decidido a vivir allí y a morir en esa tierra si hacía falta. Si me permitís hablar con franqueza, Santa, nosotros no esperamos que nos reconozcáis como humanos. Sabemos perfectamente que tal y como están las cosas eso es imposible. Ante todo es una cuestión emocional, porque eso significaría un golpe muy fuerte para vuestra propia conciencia como humanos. Eso lo entendemos muy bien. Por eso no esperamos lo imposible. Lo único que queremos es que no se hable de nosotros. Solo eso, que no se hable de vosotros. ¿Que os ignoremos? Efectivamente. ¿Nos da lo mismo que nos insultéis o que nos odiéis? Nos podéis llamar vampiros o monstruos. Solo queremos que finjáis. Que no estamos ahí y nos dejéis tranquilos. Entonces, ¿podremos vivir en paz en estos túneles sombríos, como hemos hecho hasta ahora? El Masusla suspiró, mirando aquella penumbra que era como un paraíso para ellos, y después se volvió hacia Esther y el adolescente que ya llevaba agarrado a la manga. Eso es todo lo que queremos. La coexistencia que imaginamos se reduce a eso. Pero en la situación actual, incluso eso es un sueño imposible, ¿verdad? No, yo no lo creo. Claro está que vuestra hermana parece tener ideas un poco distintas, ¿verdad? Observó Esther, recordando la mirada que le había dedicado antes, cuando la apuntaba con la escopeta. En la mirada de Vanessa había visto un odio ardiente como la lava. Solo recordarlo hacía que un sudor frío le recorriera la espalda. Parece que la condesa siente una gran animadversión por el Vaticano y la Casa Real de Albión. ¿Estaría de acuerdo en la coexistencia de la que habláis? Sí, ya estoy al corriente de las locuras que ha hecho mi hermana. Siento no haberla vigilado más de cerca. No es que sea malvada. Simplemente, piensa que debemos protegernos más. Verjal hundió la mirada, lleno de preocupación. La divergencia de opiniones con su hermana parecía afectarle bastante. Lanzando un profundo suspiro, añadió: desde que Su Majestad entró en estado crítico, la actitud de arriba ha cambiado, eso es innegable. Es posible que una parte de los aristócratas y los militares que antes obedecían a la reina ahora estén tramando algo. Su cabecilla es esa Vladimiri. Vanessa hace tiempo que se la tiene jurada, pero nunca habría pensado que intentara algo tan estúpido como asesinarla. Yo ya la he amonestado con severidad. Por favor, Santa, vos. ¿Qué ocurre, Angélica? Dijo Verjal a la figura que había aparecido delante de él. La residencia de los condes de Manchester era una habitación bastante grande que daba directamente a uno de los pasillos. En la puerta había aparecido una niña que, al ver a las 4 figuras, se había acercado corriendo hasta ellas. Era una niña de unos 5 años de edad, con un cabello rubio adorable, que abrazaba cuidadosamente una enorme cesta. ¿Qué pasa? Aún no es hora del cuento de después de la cena. La niña llamada Angélica no respondió directamente, sino que se sacó un cuaderno del bolsillo y escribió: perdón, señor conde, pero quiero pedirle algo al papa. Angélica se quedó mirando algo azorada a las 3 figuras que había detrás de Verjal y retiró la tapa de la cesta. Menor que Perú está enfermo. El médico dice que puede ser que no se salve. Por eso quiero que el papa lo bendiga. Mayor que. ¿Perú? Ah, este pequeñuelo, dijo Esther, mirando dentro de la cesta. Lo que la niña había traído era una cría de conejo temblorosa que no debía de tener ni una semana. Al ver la cara de sorpresa de Alessandro, la monja intervino rápidamente. Angélica, mira, el papa ahora está muy cansado. Si no te importa, lo bendeciré yo. ¿Tú quién eres? Soy la hermana Esther. No lo parece, pero soy muy buena rezando.
Si yo rezo por Perú, es seguro que se salvará, pero yo quiero que lo bendiga el Papa. La niña negó con fuerza, mientras levantaba el cuaderno para que el adolescente aterrado lo viera mejor. Menor que mi profesor me dijo que el Papa es la persona más importante del mundo. Dijo que es la persona más cercana a Dios. Por eso creo que si él se lo pide, Dios le hará caso, mayor que. La persona más importante. Leyó en voz alta Alessandro, retrocediendo instintivamente ante el cuaderno de la niña. No, no. Yo no soy MP, importante. Yo no soy más que, ¿qué te pasa? Era demasiado pequeña para entender que la iglesia la odiaba. Angélica se acercó torpemente al Papa y le agarró de la manga. Poniéndose de puntillas, la niña levantó la cesta tan alto como pudo. Menor que yo creo que eres el más importante. Porque eres el Papa. Por favor, salva a Perú, mayor que. ¿Yo? Importante, yo. Mientras Esther se devanaba los sesos buscando la mejor manera de intervenir, Alessandro repitió las palabras de la niña como si hubiera descubierto algo nuevo. Parecía haber olvidado incluso que le estaba tocando una vampira. Con rostro atónito, repitió. Yo, importante. Pero si todos me toman por tonto, yo no soy MP, importante. ¿Alguien os ha llamado tonto?, escribió la niña con expresión decidida, como si estuviera compartiendo con Alessandro la mayor de las verdades. Menor que tú eres el Papa porque te ha escogido Dios. Quien te llama tonto no tiene razón. ¿Quieres que mandemos a Angélica para que se encargue de ellos, mayor que? Alessandro se quedó titubeante, sin saber cómo responder a aquellas palabras. Finalmente, el adolescente dibujó una débil sonrisa y se arrodilló. Alargando la mano, hizo la señal de la cruz sobre la cesta que llevaba la niña. Que Dios te bendiga. Amén, muchas gracias. Angélica respondió con una sonrisa de oreja a oreja al joven ruborizado. Ahora seguro que Perú se pondrá bien. La niña se dio la vuelta, mientras el Papa sentía débilmente. Después, le daremos antibióticos, murmuró, algo azorado, Berjal hacia Esther. Siento mucho que su santidad haya tenido que pasar por esto. Berjal, quien interrumpió las disculpas del aristócrata, fue alguien con el rostro idéntico al suyo. Vestida con cazadora y pantalones desteñidos, la mujer de belleza andrógina se le acercó con rapidez. Vanessa lanzó una mirada poco amistosa a los tres tiranos antes de ofrecerle a su hermano unos documentos, diciendo: Así que estabas aquí. No sabes lo que te he buscado. Toma, lee. Esto, ¿para qué me buscabas? ¿Y qué es esto? Pero bueno, es que te has olvidado de lo que me pediste. El análisis de los cartuchos. Los resultados permiten sacar dos conclusiones muy interesantes. Venía a contártelo. ¿Los cartuchos? Ah, claro. Hermana Esther, es del caso de anoche. Berjal se puso las gafas y empezó a leer los documentos. Anoche cuando os salvé, recogí 2 o 3 cartuchos, pensando que nos ayudarían a descubrir quién había atentado contra vosotros. El cartucho es un 7.32K fabricado por Rheinmetall Hotzig. No es la munición regular que usa el ejército germánico para sus armas automáticas. En efecto, es la munición universal para armas automáticas. La usan incluso las fuerzas especiales. ¿Un arma del ejército germánico? Esther repitió, sorprendida, las palabras de los hermanos. ¿Por qué iba a usar un terrorista en Albión munición del ejército germánico? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que quien quería mataros tiene relación probablemente con el reino germánico, respondió con indiferencia Vanessa, sin sacar las manos de los bolsillos. Berjal ya les había dicho que su hermana se encargaba de las cuestiones de seguridad del gueto. La manera como habló del caso mostraba que estaba acostumbrada a aquellos temas. Las 7.32K hace solo 2 años que están en uso. Además, parece que el arma era de último modelo. No estamos hablando de una pistola o un rifle, sino de un arma automática en uso, algo difícil de conseguir desde fuera del ejército. O sea que, para empezar, podemos descartar las opciones de un asesino independiente o una conexión mafiosa. Sí que es interesante, sí. Berjal se acarició el mentón con la mirada fija en los documentos. Buen trabajo, Vanessa. Yo me encargaré del análisis detallado, empezó el aristócrata, con rostro preocupado, pero enseguida levantó la mirada hacia su hermana. Ah, y la otra conclusión que has sacado. Eso te lo explicaré luego. Vanessa le guiñó el ojo al mismo tiempo que abría el cerrojo eléctrico de la habitación. Berjal y su hermana compartían piso, de manera que los visitantes se encontraban también en casa de Vanessa. Vais a tomar un té, ¿verdad? ¿Puedo acompañaros? Por supuesto, pero ¿te parece bien?
No tienes trabajo que hacer. Bueno, ya que tenemos visita. A mí también me gustaría hablar un rato con ellos. Venga, Angélica, vuelve a tu habitación. Vanessa miró a la niña, que lo seguía, e hizo un gesto con la mano, como si quisiera quitarse de encima a un gato callejero que le hubiera cogido cariño. Tenemos que hablar de cosas serias. No es para niños. ¿Por qué? La niña levantó una protesta silenciosa. Sin soltar su cesta, garabateó con rapidez una réplica en su cuaderno. Yo quiero ir con el Papa. Que no. Si vienes con nosotros no podremos hablar con tranquilidad. Vete a tu habitación. Pero... Qué pesada. Si digo que no, es que no. A tu cuarto. Vanessa lanzó una rápida mirada a su reloj de muñeca antes de reñir a gritos a la niña. Sus rugidos airados resonaron por todo el pasillo. ¡Qué mocosa más pesada! Vete al cuarto y a dormir. Un momento, intervino una voz para proteger a la niña, que parecía a punto de romper a llorar de un momento a otro. Limpiándose el sudor frío del rostro, el adolescente que hasta entonces se escondía detrás de Esther había levantado la voz. Alessandro se interpuso torpemente entre Vanessa y la niña, y dijo con voz chirriante. Quiero hablar más con la niña. ¿Por qué no puede acompañarnos? Venga, Vanessa, que no pasa nada, dijo Berjal con rapidez, al ver que su hermana se disponía a lanzar alguna réplica afilada al tirano. Angélica es demasiado pequeña para entender lo que tenemos que hablar. Ya que el Papa lo pide, no veo qué problema hay en que nos acompañe a tomar un té. ¿No te parece? Sí que hay un problema, Berjal, respondió Vanessa, mirando de nuevo el reloj. Con un movimiento ágil, tomó a su hermano por la muñeca y le susurró de mala gana. Yo no quería que la niña se viera envuelta en esto, pero ya se ha acabado el tiempo. Ahora ya no hay remedio. ¿El tiempo? El tiempo de... Justo entonces, la voz de Berjal se cortó como si alguien hubiera apretado un interruptor. Cuando el mazuzla se dobló en dos, Esther se dio cuenta de que del reloj de Vanessa salía algo que había pinchado a Berjal en la muñeca. Era una aguja larguísima, que tenía en la punta unas gotas redondeadas de color plata. Solo es nitrato de plata con morfina. En 3 o 4 horas te despertarás. Tranquilo, hermanito, que no te vas a morir de esta. Va, Vanessa. ¿Por qué? Berjal logró pronunciar con esfuerzo algunas palabras, pero los miembros no le obedecían. La morfina le debía de haber llegado ya a los centros nerviosos. Como para proteger a los visitantes, intentó extender los brazos mientras seguía diciendo. ¿Por qué? Vanessa, ¿por qué? Porque ya me he cansado de seguir a alguien tan blandengue como tú. Los 3 tiranos quedaron mudos ante el inesperado giro de los acontecimientos. Vanessa respondió con dureza a su hermano, girando la mirada hacia ellos. Entre los dedos le brillaban las afiladas puntas de un puñado de dardos, el Papa y la Santa. Ahora que ha caído en nuestras manos esta parejita tan interesante, va si quieres devolverlos arriba. Vamos a utilizarlos para ganar tiempo. Tiempo. Ganar tiempo para... Vanessa, ¿no será que queréis ir allí? Exclamó una voz, interrumpiendo las palabras torturadas de Berjal. Era Abel, que había seguido la conversación con ojos brillantes. El cura gritó, angustiado. No hagáis tonterías. Es demasiado peligroso. Cállate. ¿A ti quién te ha dado vela en este entierro, pesado? Rugió la mazuzla, atravesando a Abel con la mirada. Mientras jugueteaba con los dardos entre los dedos, añadió con voz amenazadora. A ti te voy a matar el primero. Para rehenes me sobra con el Papa y la mocosa. Si le ponéis una mano encima, no tendré piedad con vos. Interponiéndose entre el sacerdote y Vanessa, la monja lanzó un aviso amenazador al mismo tiempo que levantaba la escopeta que se había sacado del hábito. Además, el padre tiene razón. Arriba todavía no han tomado ninguna decisión. Dar un paso ahora no hará más que reducir las posibilidades de acuerdo. Porque no tenéis paciencia y esperáis a ver cómo evolucionan las cosas. Puede ser que vayan mucho mejor de lo que esperáis. Lo siento, pero ya no tenemos tiempo para eso, Santa, replicó Vanessa, sin alterarse, casi burlona, como si no se hubiera dado cuenta del arma que le apuntaba o como si no le diera importancia. Según mis informantes de arriba, Vladimir se ha aliado con la Inquisición para destruir completamente el gueto. Esa perra quiere aniquilaros, rescatar al Papa y así ganar puntos para sucesión al trono. La sucesión al... La coronel Spencer. Esther se quedó con la boca abierta. ¿Qué quería decir que la coronel pretendía ganar puntos para la sucesión al trono? Atónita, no pudo hacer nada más que repetir la misma pregunta.
¿Qué relación tiene la coronel Spencer con la sucesión al trono? Vaya, o sea que no lo sabías. Bly Mary es la nieta de Brigitte II. Nieta ilegítima, claro. La Mazuzla se encogió de hombros, como si sintiera lástima de la inocencia de la monja. Fuera por sentirse infinitamente superior o por querer ser solícita, como cuando había intentado evitar que la niña se viera envuelta en aquello, Vanessa explicó. La madre de Mary Spencer fue amante del príncipe Gilbert hace 19 años. El príncipe ya estaba casado por entonces y no la pudo hacer su esposa. Por eso, Bly Mary nació como hija ilegítima, pero en realidad es de sangre real. Si es capaz de cubrir ese punto oscuro, seguro que será la primera en la fila para suceder a la reina cuando la palme. No sabía nada, murmuró Esther, como lamentando su falta de perspicacia. Pero, ¿qué relación tiene que la coronel sea hija ilegítima y que quiera destruir esta ciudad? Porque tiene que aliarse con la Inquisición. ¿Acaso no está clarísimo? La Iglesia quiere instalar un gobierno títere en Albión y... ¿Y tú qué haces? Vanessa cambió de tono para dirigirse con un grito airado al sacerdote, que estaba detrás de la monja. Tirad las armas o me lo cargo, padre. Al ver la cara de sorpresa de la Mazuzla, Esther se volvió. La monja no pudo creer lo que veían sus ojos. Abel había sacado su revólver. Claro estaba que aquello no era lo increíble. Lo que hizo que a Esther se le pusieran los ojos como platos fue el blanco al que apuntaba el arma. El cañón del revólver estaba dirigido hacia Alessandro, que se había quedado paralizado como una estatua. No, padre. Casi al mismo tiempo que Esther extendía el brazo para bajar el arma, Abel apretó el gatillo. El estruendo de la detonación se mezcló con el ruido horrible del acero penetrando en la carne y un alarido de dolor. Imaginando a Alessandro abatido por las balas, Esther se quedó paralizada. Cuando el humo de la pólvora se disipó, sin embargo, fue otra cosa la que hizo que se quedara petrificada. Alessandro estaba tieso como un palo, pero no tenía ni un rasguño. A su espalda, en cambio, bajo la pared agujereada por los disparos, había tendidas varias figuras. Eran hombres vestidos con uniformes de batalla negro y armados con metralletas. El emblema que llevaban en el cinturón, el martillo del Señor. La Inquisición, el Vaticano. Al mismo tiempo que Vanessa y Esther gritaban conmocionadas por los inesperados visitantes, un enorme boquete se abrió en la pared. De él salió un grupo de soldados armados y uniformados del mismo modo que los que el sacerdote había batido. Los soldados levantaron sus armas con precisión mecánica, pero no dispararon porque algo parecido a una aguja les atravesó los ojos. ¿Mis ojos? Las agujas que habían cegado a los invasores eran, de hecho, cabellos. Al verse amenazada, Vanessa había reaccionado instintivamente, haciendo que sus cabellos de medusa crecieran a la vez que se endurecían y perdían el agua que contenían. Llegaban a ser tan duros que eran capaces de atravesar el metal. No había duda de que los soldados caídos pasarían el resto de sus vidas en la oscuridad. Mierda. ¿Cómo se han colado estos aquí? ¿Cómo han sabido que estábamos aquí? Ah, claro. Sacudiéndose la melena rubia, a Vanessa se le iluminaron los ojos como si hubiera descubierto algo y se volvió inmediatamente con la mirada inyectada en sangre hacia Esther, que la observaba sin entender nada. ¿Has sido tú la que te has comunicado con alguien de arriba? No, Vanessa, no es eso, intervino el sacerdote, con el revólver aún humeante. Os juro que nosotros no hemos hecho nada. ¿Pero qué hacen aquí los carabinieri? Déjate de cuentos. ¿Te crees que me vais a engañar con esas tonterías? Os voy a matar a todos. La voz de Vanessa se paró en seco. Mejor dicho, un estruendo lejano la borró. Un temblor funesto hizo vibrar violentamente el suelo. Un terremoto. Gritó Esther, haciendo verdaderos esfuerzos por mantener el equilibrio. No. Esto es. Empezó a responder Vanessa, lanzándose hacia la abertura. Escuchando atentamente los gemidos que se oían a los lejos, pasó la mano con expresión confusa por la pared, donde se iluminaron rápidamente infinidad de monitores LED. ¿Qué son esas tropas? Murmuró, temblorosa, Esther al ver las imágenes que habían aparecido en la pared. Las pantallas mostraban unas imágenes parecidas a unas grabaciones de guerra que había visto unos días antes. Los soldados avanzaban por un túnel oscuro. Por los agujeros que se abrían en la pared iban penetrando más y más soldados mecanizados. Uno de los monitores ofreció la imagen de un traje de combate gigantesco, pero Esther no tuvo que preguntar de dónde procedían las imágenes. Estaba claro que las tomaban las cámaras de vigilancia instaladas en los pasillos del gueto. Y los soldados que avanzaban por ellos, las tropas especiales del Vaticano, y no solo eso. Ese traje de combate es el Rolls Royce Marine Bastard MKV. El último modelo de Albión,
¿El ejército de Albión? Mierda. Ya han empezado las operaciones. Rugió Vanessa ante el comentario de Abel, mordiéndose los labios, se giró apresuradamente. ¿A dónde vais, Vanessa? Esto es. Es el final de nuestra ciudad. La voz de la Mazuzla era extrañadamente serena, pero sus ojos inyectados en sangre mostraban la violencia de sus emociones. Pero no nos iremos solos. Ya verán esos traidores. Esperad, Vanessa. Escuchadme un momento. Abel intentó detenerla desesperadamente, pero la Mazuzla desapareció en un instante de su vista. Al mismo tiempo, la puerta salió volando, como si hubiera estallado, lo que levantó un torbellino de viento por la habitación. Estamos perdidos. Va a utilizarlo. Gritó Abel, guardándose el revólver en el bolsillo deprisa y saliendo a todo correr. Con eso puede llevarse todo Londinium por delante. Tengo que detenerla. Esperad, padre. ¿Pero de qué estáis hablando? ¿Qué ha ido a hacer Vanessa? Esther, tú quédate aquí. Sin pararse a responder a las preguntas de la monja, Abel salió de un salto al pasillo. Antes de desaparecer, sacó un momento la cabeza por la abertura que había ocupado la puerta para decir: Cuida del papa. Yo iré a detenerla. ¿O será el fin de Londinium? Esperad, padre. ¿El fin de qué? Esther intentó alcanzar al sacerdote, pero, cuando reaccionó, ya se había esfumado por la penumbra del pasillo. La muchacha estuvo a punto de salir a la carrera tras él, pero se detuvo y se volvió hacia la habitación, donde el papa adolescente y la niña temblaban, abrazados, entre el humo y la sangre. Por supuesto, su misión era proteger a aquel joven. Tenía que llevarlo a un lugar seguro y ocultarse allí con él. Aquella era su obligación. Lo sabía muy bien. Pero... Santidad, empezó a decir con voz dudosa la monja, temiendo que su petición fuera rechazada, os puedo pedir que os ocultéis en un lugar seguro. Yo querría. Ve, Esther. La voz que le respondió era temblorosa como siempre, pero a Esther le pareció detectar en ella una serenidad desacostumbrada. Sin soltar a la niña, Alessandro se arrodilló ante el cuerpo inerme de Virgil y asintió con decisión, como para tranquilizarse a sí mismo a la vez que a Esther. Yo estoy bien. Sigue al padre Nictroat. ¿Estáis seguro? No os importa quedaros solo. No, pasa nada. El Señor está conmigo, dijo sonriente, mostrando su rosario. Quedaré aquí con ellos. Tú ve, gracias, Santidad. Enseguida vuelvo. Al oír la respuesta del adolescente y ver su expresión decidida, Esther se lanzó hacia el pasillo en busca del sacerdote. A ver, creo que se ha ido por aquí. El eco intermitente de las explosiones llenaba el corredor, pero no se veía por ninguna parte la figura del sacerdote. ¿De dónde vendrían exactamente las imágenes de los invasores que habían visto antes? En el aire resonaban los disparos y las detonaciones lejanas, pero no había manera de saber a qué distancia se encontraban de allí. ¿Tenía que ir con cuidado de no toparse con los soldados? Esther decidió avanzar en la dirección contraria a las explosiones. Hermana Esther. Gritó una voz sorprendida. Dos sombras habían aparecido de la esquina que Esther iba a tomar. Las personas vestidas con uniforme azul marino y armadas con una metralleta no eran del gueto, pero tampoco era de los carabinieri. Eran un hombre alto y delgado, y otro bajito y rechoncho, dos soldados de la infantería de Marina de Albión. Os estábamos buscando. Qué alegría que estéis bien. Aquello pintaba mal. Reprimiendo los violentos latidos de su corazón, Esther se dirigió a uno de los soldados, después de ver que llevaba en la manga el símbolo que lo identificaba con el rango de brigada. ¿Sois de la infantería de Marina? ¿Habéis venido a rescatarme? Así es. Seguidnos, por favor. Os guiaremos hasta la superficie. Muchas gracias. Esther se dispuso a seguir a los soldados, pero enseguida se detuvo. ¿Por qué no le habían preguntado por el Papa? ¿Por qué no se habían puesto en contacto con el centro de mando? Y, pensándolo bien, ¿quién enviaría solo a una pareja de soldados como fuerza de rescate? ¿Y su santidad? Preguntó la monja a los soldados, que se le habían puesto uno a cada lado, como si escoltaran a un delincuente. Mientras alargaba la mano con cuidado hasta su escopeta, Esther intentó poner cara de cansancio. Cuando nos trajeron aquí, perdí de vista a su santidad. ¿Está bien? Sí. Su santidad ya está a salvo, respondió rápidamente el soldado alto. El infante de Marina rechoncho aún no había dicho ni una palabra. Os está esperando arriba, muy preocupado por vuestra suerte. Apresurémonos para tranquilizarle. Quietos. Esther había estado esperando un momento de distracción como aquel. Con mano rápida,
La monja le quitó el arma al soldado delgaducho y apuntó al mismo tiempo la escopeta contra su compañero. No deis ni un paso más. Arriba las manos. Pero, Santa, ¿qué significa esto? Exclamó el soldado bajito, hablando por primera vez con un tono sorprendido, como si la santa se hubiera vuelto loca. Nosotros venimos a salvaros, ¿a salvarme? Pero si ni siquiera sois soldados de Albión, gritó Esther, sin dejar de apuntarles con sus armas. Me tomáis por tonta. Estas metralletas son las que usan las tropas especiales del ejército germánico. ¿Qué hacen soldados de Albión con ellas? ¿Y por qué no habéis contactado con el centro de mando? Bueno, Jack, parece que no ha funcionado, dijo el soldado rechoncho, quitándose el casco. Ya te dije que esta señorita era muy lista. ¿Cómo iba a tragarse algo así? Tú. Chilló Esther cuando la débil luz del pasillo iluminó el rostro del hombre rechoncho. No había duda. Aquella cara sonriente era la del hombre que había intentado matarla el día anterior. Tú eres el de... ¿Qué haces aquí? Bramó Esther con voz amenazadora, agarrando con fuerza la escopeta que mantenía apuntando hacia él. Habla. ¿Por qué quieres matarme? ¿Quiénes sois? ¿Qué quiénes somos? Somos muertos, respondió con voz burlona Todd. Como la oscuridad es un mundo muy solitario, hemos venido a buscarte para que nos hagas compañía. El hombre sonrió, y justo entonces Esther sintió un dolor terrible que le quemaba los hombros. ¿Qué era aquello? La monja no pudo evitar que le cayeran las armas y retrocedió, desconcertada. ¿Qué? ¿Quién? El hombre delgado como un esqueleto había levantado las manos cuando Esther le había amenazado con su arma. Sin embargo, otro par de gruesos brazos le habían salido en la espalda. Cuando la monja se dio cuenta de que eran los cuchillos que blandían esos brazos los que le habían atravesado los hombros, el soldado rechoncho ya estaba recogiendo las armas del suelo. Las tornas han cambiado, Ricura, murmuró Todd, con tono de lástima, sin cambiar la sonrisa funesta que le adornaba el rostro. No es que no me gustes, pero tengo que hacer mi trabajo. Te mataré sin sufrimiento para que no te conviertas en un fantasma, ¿de acuerdo? Sin dejar de reír, Todd posó el dedo sobre el gatillo. Como si quisiera hacer sufrir a su víctima hasta el último instante, movió el dedo muy lentamente. La detonación fue seguida de un grito de dolor agudo, como el de un jabalí, pero fue Todd quien lo lanzó. El hombro le explotó entre una tormenta de carne y sangre, como si le hubiera estallado allí una granada. Alguien le había disparado. Pero... ¿quién? No se había oído más que un único disparo. ¿Dónde habría ido a parar el tiro de Todd? Pero habráse visto. Atacar así a una dama no es propio de caballeros. Pero... una voz masculina despreocupada resonó en el pasillo. Esther tenía la mirada fija en el arma humeante de Todd. Al levantar la vista, se encontró con una figura vestida de blanco. «Señor Cain, ¿qué hacéis aquí? Pues os estaba buscando, Esther. ¿Qué si no? ¿Cómo desaparecisteis así, de repente? Suerte que os he encontrado». El hombre se levantó, sonriente, las gafas de sol, tan enormes que parecían de broma, y se dirigió a los dos soldados. «Estos son amigos vuestros. Llevan disfraces un poco raros para ir a una fiesta. ¿Y tú quién demonios eres?», chilló el hombre de los 4 brazos, ignorando a su compañero que se desangraba en el suelo. Sin dejar de mover las 4 extremidades, gritó entre el funesto chirrido de los filos cortando el aire. «¿De dónde sales? ¿Qué le has hecho a Todd?» «Yo no le he hecho nada», replicó Caín, sacándose las manos de los bolsillos. «¿Es que no lo has visto? El único que ha hecho algo ha sido tu amigo». «Yo no he hecho nada de nada, es que te ríes de mí. No tengo tiempo para tonterías. Muere». Los brazos del hombre esquelético desaparecieron. Mejor dicho, empezaron a moverse a tal velocidad que el ojo no podía seguirlos. Girando. A una velocidad cercana a la del sonido, tan rápido como un mazuzla en estado de haste, los cuchillos se abalanzaron sobre el joven de blanco. El hombre cadavérico cayó hacia atrás lanzando un alarido silencioso. En el brazo con el que se cubría desde el corazón hasta la cara tenía clavados sus propios cuchillos. Eran los mismos filos que acababa de lanzar un instante antes. «Imposible. Me los ha devuelto», exclamó, atónito, el soldado esquelético. Ante sus propios ojos, el joven había detenido en el aire los cuchillos que volaban hacia la una velocidad imposible y se los había lanzado de vuelta. Tales reflejos eran increíbles. Ni siquiera un mazuzla sería capaz de aquello. ¿Qué ha sido eso? Esther se quedó con los ojos como platos. ¿El joven llamado Caín no se ha movido? ¿Había ido tan deprisa que sus movimientos habían resultado invisibles? No, realmente no se había movido.
Pero, entonces, ¿cómo explicar lo de los cuchillos? Estamos un poco más tranquilos ahora, preguntó el joven, rascándose la cabeza. Su expresión parecía la de un niño que aún tuviera ganas de jugar y supiera que se acercaba la hora de ir a casa a cenar. Dirigiéndose a los asesinos, dijo: Pues si ya os habéis calmado, ¿nos marcharemos? Es que tenemos que ir a un sitio. Lo siento, pero no podemos jugar más con vosotros. Esto no lo olvidaré, Pipiolo, chilló el hombre cadavérico, lleno de odio y orgullo herido, al mismo tiempo que se sacaba un disco del bolsillo. La próxima vez que nos veamos te mataré. A ti y a la mocosa. Sus gritos se confundieron con el ruido de la explosión que hizo el disco al ser lanzado al suelo. Una enorme nube de humo llenó el pasillo. Cuando se dispersó, no quedaba ni rastro de los dos hombres. Bueno, pues ya se han ido, suspiró Caín, aventando el humo blanco con la mano. Pero, hermana Esther, sí que tenéis éxito. Cada vez que os veo estáis rodeada de hombres distintos. No es por gusto, os lo aseguro. Respondió Esther, con voz exhausta, intentando levantarse pese al dolor de los hombros. No. No os forcéis. Estas heridas, dijo Caín al ver cómo la monja apretaba los dientes de dolor, recogiendo la escopeta del suelo, se la dio a la muchacha mientras le ofrecía el hombro para apoyarse. ¿Necesitáis primero auxilios? Pero aquí hay tanto lío. ¿Qué ha pasado? El ejército ha atacado. Hay que hacer algo deprisa susurró la monja con esfuerzo. Tenemos que encontrar al padre Nitroadi, ¿el padre Nitroad? ¿Queréis que os lleve con él? Dijo Caín, respondiendo al rostro dolorido de la muchacha. De acuerdo. Os llevaré. Vamos. Es por aquí. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.